Estamos en Las Vegas, Nevada, y retrocedemos en el tiempo hasta el 16 de mayo de 1975. Aquel día se llevó a cabo una de las mejores peleas de Ali. Esta pelea que vamos a ver ahora, Ali contra Ron Lyle. Ali en este momento cuenta con 47 victorias y 2 derrotas, mientras que su oponente cuenta con un empate, 2 derrotas y 33 victorias. Ali, que tiene esas 2 derrotas frente a Joe Frazier, su eterno rival, y a Ken Norton. Por cierto, peleas que veremos aquí en este canal. Bueno, va a comenzar el combate. Aquí podemos ver a Ali con sus pantalones blancos. Por cierto, ahora esos pantalones los lleva un nieto de Ali, que se ha hecho boxeador, Nico Ali Walsh. Bueno, actualmente está invicto, es el nieto de Ali, de Muhammad Ali, y lleva los pantalones de su abuelo, que le fueron transmitidos con su muerte, como si no su abuelo se los transmitieron. Nico Ali Walsh. Empieza el combate. Bueno, podemos ver el típico gesto defensivo de Ali. Lo que hace Ali es esperar, al contrario, que venga. Está un poco tanteando el terreno. Ali, que ha sido considerado como uno de los mejores pesos pesados de todos los tiempos, con un estilo de boxeo que es el opuesto al de Mike Tyson. Este es un boxeador explosivo, entra haciendo el 8, un típico movimiento con la cabeza conocido como el 8, esquiva todas las manos y noquea al rival. Ali es un boxeador, digamos, defensivo, más de contragolpe. Se mete ahí, podemos ver cómo se mete contra las cuerdas y cómo le dice al otro ven y viene a por él. Ali también es un boxeador que pelea con mucha inteligencia, siempre es capaz de adaptarse a los adversarios con los que pelea. Bueno, pues estamos en este primer round. Ali también se hizo boxeador porque le robaron la bicicleta. Vamos a ver ahí, le robaron la bicicleta y a partir de ahí decidió hacerse boxeador. Se dice de él que era un chico bueno en el instituto y en el colegio, que sacaba buenas notas, que estudiaba. No era el típico chico malo como Mike Tyson, que sí que tuvo un pasado diferente. Ali fue lo opuesto. Bueno, pues aquí estamos en este primer round. Vamos a ver ahí cómo se acerca, dejando que no sea el que lo golpee. Claro, aquí lo que está haciendo es ver los puntos débiles de su rival. En los saltos posteriores, Ali va a golpear. Y ya va, ahí puedo ver cómo entra. Se mete contra las cuerdas. Bueno, entramos en el segundo asalto. De momento Ali está en el centro del ring. Parece que no le tiene mucho miedo a su adversario. Vamos a ver si intercambio de golpes. Ali se mete ahora en la esquina. Vemos que esta es una estrategia para desgastar a su rival. Esto lo hizo Ali en su combate contra George Foreman. Al principio del combate, Ali se dio cuenta de que su rival, George Foreman, era más fuerte que él y más rápido. Entonces lo que hizo fue, a partir del segundo asalto, fue meterse contra las cuerdas y dejar que golpeara.
También se dice que Ali le decía en la oreja a George Foreman que parecía que tenía las manos de mantequilla, que golpeara fuerte, lo cual enfureció a George Foreman. Pero en el octavo asalto, en una contra, Muhammad Ali noqueó a George Foreman. Como curiosidad también del entrenamiento de Ali, se dice que era un boxeador de la escuela clásica. El entrenamiento de Ali, bueno, incluía flexiones, abdominales, en fin, abdominadas, entrenamientos típicos con el saco, pegar de los sacos, sparring, saltar la comba, mucho saltar la comba. Pero lo más característico de Ali era que se iba mucho hacia el monte, se dedicaba a cortar leña, a hacer entrenamientos típicos de un trabajador, como si estuviera trabajando. Por eso se dice que era de la vieja escuela. También tenía muy buen fondo, trabajaba muy bien el cardio. Se dice que se ponía en las piernas tuvieran lastradas de 4 kilos en cada pierna y que corría 45 minutos con estas tuvieran lastradas, lo cual le daban esa fluidez a la hora de moverse. Ahí que flotaba como una mariposa y picaba como una abeja. Eso es el tipo de entrenamiento. Se colocaba tobillera en las tradas y corría aproximadamente unos 45 minutos. Bueno, termina este asalto. Working on Ali on that right nostril, although no blood came out of it in the second round. It was hard to pick up that which he was saying to Ali. Let's see if I can get a word from Ferdy Pacheco. Ferdy, the champ seems to be clowning. No, that's his new style of rope-a-doping. I haven't seen him rope-a-dope. Well, because the other guy won't go for it. He's got Chicky Ferrara in his corner. He's too smart to go for that falling into the ropes. All right, then what will Ali do in your opinion? He's been stinging him with straight rights. He's got to open and con the guy into coming after him. When he stings him, he'll come. Right, Ferdy Pacheco, Ali's personal position at ringside as always. And action in round 3 begins. Sigue con la misma estrategia de Ali. Aparentemente se está defendiendo, pero lo tiene todo muy bien controlado. Lo que está haciendo es desgastar al rival y dejar que venga y de alguna manera aprovechar alguna contra. Ali is talking to Lyle, taunting him. You see the mouth open, the half stare across his lips. Otra de las características de Ali que según dice entrenando, haciendo sparring, ganó 1 o 2 combates, perdía todos los combates. Luego una vez que se subía al ring, vamos, ya digo, uno de los mejores boxeadores de la historia. Bueno, en su peso, el peso pesado. Para muchos es el mejor peso pesado. En mi opinión, Mike Tyson es el mejor peso pesado también para mí, una opinión personal. Ali también ha sido muy bueno, ha habido grandes boxeadores en la categoría de peso pesado. Vamos a ver ahí cómo aguanta Ali, tiene que tener cuidado, porque en un peso pesado un puñetazo te puede noquear perfectamente. Vamos a ver cómo se acerca él. Las Vegas Convention Center. Ali defending against Ron Lyle, the heavyweight crown.
Lo tiene todo bajo control, Ali. Ahora como se pone el centro del terror que va a buscarlo. Y ahí es cuando golpea. Como he dicho antes, Ali tiene dos derrotas, una frente a Ken Norton y otra frente a Joe Frazier. Joe Frazier fue la bestia negra de Ali. También vamos a ver el combate que disputó con Josh Foreman. Y bueno, yo creo que es uno de los grandes combates de la historia del boxeo. Bueno, termina el tercer asalto, nos vamos al cuarto asalto. Más de lo mismo, ahí en el centro, esperando al rival, aprovechando alguna contra, como se defiende con la guardia alta. También dijo Ali que si se hubiera enfrentado a Mike Tyson, dijo que Mike Tyson lo hubiera noqueado en sus mejores tiempos. Esto que hace Ali con Mike Tyson no hubiera funcionado. Dicho por él mismo, Mike Tyson lo hubiera noqueado. Dr. Ferdy Pacheco told us earlier, Chicky Ferrara in Lyle's corner is too smart. Chicky's been in the business 40 years and more, and he's the one who's prepared Lyle in terms of tactics for this fight against Ali. As for Ali, there's been no foot movement. None of the old se cambió el nombre a Mohamed Ali, y decía que no le gustaba el nombre que le habían puesto los blancos, nombre era Clausius Clay, y decía que ese nombre se le habían puesto los blancos. Se cambió el nombre a Mohamed Ali y se convirtió al Islam, se casó con varias mujeres. Bundini, the irrepressible noisemaker in Ali's corner, just said, "Champ, you've got to stick sometime," meaning use that left. 224 and a half Ali is. You wonder how much stamina he's going to have at that weight. He was grossly out of shape for Wetner at 223 by his own admission. Bueno, estamos ahí en este asalto, más de lo mismo. Con un boxeo muy ofensivo, dejando que el otro golpee, pero que en el fondo Ali lo tiene todo bajo control. Y en una contra va a noquear a Ron Lyle. Ali que tenía unos grandes reflejos, muy buenos reflejos. And Ali has been doing virtually nothing. Un estilo de boxeo muy particular. Fourth round action about to close down. We'll be back when the round ends in a moment. Live action. So far in nothing fight. Empieza el quinto asalto. Posturing, unable to use the ropes because Lyle won't go into him against the ropes. Lyle with a right. La pelea ya parece que se va animando. Knows this man has power. Look at him, moving away. You never really know what Ali is thinking. But I suspect that deep within him there's a growing concern. Now he's beginning to circle. Ahora Ali cuando empieza a flotar como el juego de piernas que tiene. Empieza el juego de piernas de Ali. Flotaba como una mariposa y picaba como una abeja. El boxeo Ali que es muy coherente con el físico de Ali. Ali es alto y tiene los brazos muy largos. Porque tiene un juego de piernas Ali como entra, golpea y automáticamente se asegura que no hay ningún contragolpe.
there is the movement, mainly to the left. Occasionally, as there, back to the right. And then the quick jab. Ahora podemos ver ya a Ali en su estilo. El estilo de boxeo de Ali es más que de Ali, ese juego de piernas que tiene, esa fluidez en los movimientos, muy buenos reflejos también, y luego un gran pegador. Se dice de él que combinaba la pegada de un peso pesado con la velocidad de un peso ligero. Como he dicho antes, Ali se ponía a tobillera lastradas de 4 kilos en cada pierna y corría durante 45 minutos, lo cual le daban esa movilidad en los pies. Decía que él tenía la sensación de flotar, decía que flotaba. Durante los primeros asaltos se dedicaba a observar a su rival, a ver los puntos débiles de su rival. Y también a desgastarlo, dejar que el rival venga por él, que golpee, que se canse. Porque parece que no, pero eso en un boxeador cansa. Nosotros estamos aquí sentados y parece que no cansa tanto, pero los que han sido boxeadores, si alguno ha sido boxeador, un sparring o simplemente de hecho de pegarle un saco, tú piensas 5 asaltos, multiplica 5 asaltos por 3 minutos, son 15 minutos seguidos de saco, te cansa. Bueno, entramos en el sexto asalto. Probably won the round, scored with the left and once with a right lead, but couldn't really put any combinations together to do real damage. Lyle is not going after. As Lyle told us, he's not out to kill him. He thinks he can last with him and in the long run win. One has to wonder if indeed Ali can keep dancing as he is now. And in the meantime, Ali must establish that he can hurt Lyle. He must put combinations together. He hasn't been able to do it yet. Both men are 33. They're not kids anymore. Ali's a man who's never been the fighter that he was before he had the best 3.5 years of his life taken away from him. He's been always an extraordinary athlete, though, and had what was necessary to come back and to recapture the crown. Qué manera de golpear, si lanza, es como si saltara, golpea, y es que prácticamente no hay contragolpe de la rival. Es un puñetazo limpio, sin que Ron Lyle pueda hacer nada. A ver si tengo otra vez. Ahí se mete y venga, a jugar a que su adversario se canse. Lo tiene todo bajo control ahí, lo que está haciendo es cansar a su rival se canse. Tell you this, Ali must not expose himself to that Lyle left hook. In Ali's career, he's been vulnerable to the left hook. Henry Cooper decked him with the left hook the first time they met. Joe Frazier decked him with a left hook. So did Sonny, the late Sonny Banks. This is 6th round action. Ali in the white trunks, Lyle in the red. Para mí, Ali es el segundo mejor peso pesado que ha habido después de Mike Tyson. Para mí, por una opinión personal. Déjame en los comentarios quién es para ti el mejor peso pesado de todos los tiempos. En mi opinión, Mike Tyson, para mí. Y el segundo, Ali. La verdad que son dos boxeadores con estilos muy diferentes. El estilo de Mike Tyson, que he subido varios vídeos sobre Mike Tyson, no tiene nada que ver con el de Ali. Empezamos ya con el séptimo asalto.
told us how they were going to fight this fight in interviews done earlier today, which hopefully all of you now with us saw. Lyle has stuck to his strategy perfectly as he detailed it to us. Ali has not been able to stick to his. He's not been able to use the rope. Bueno, parece que That rope-a-dope thing is now just a figment of memory because Lyle will not go in and use himself up when Ali is against the ropes. And so the fight has been a tactical fight, which to many of you has probably seemed largely disappointing. I suppose in a purist boxing sense, it's an interesting fight. Ali is now covering up as Lyle goes after. Lyle has to be gaining in confidence, it seems to me. Que se dice que Ali durante los sparring se dedicaba a hacer eso, se metía contra las cuerdas y dejaba que los adversarios le golpearan. Según dicen, Ali orinaba sangre, orinaba rojo y era de los puñetazos que le daban en lo que es la zona del estómago, en los riñones, que luego después orinaba sangre de los puñetazos que le daban. But I think that would be stretching reason a great deal. I think Ali is concerned now about this fight. No dancing this round for Ali. He danced in the 5th, he danced in the 6th. But not this round. Seventh round action, and we are within the last minute of the 7th round. Lyle, it seems to me, the aggressor in the fight. Lyle got in a good right to Ali. Bueno, vamos a ver a Ali, se mete contra las cuerdas. Ron Lyle ataca, Ali lo tiene todo bajo control. Tiene muy buenos reflejos. Cuando ve el puño es perfectamente con un simple movimiento de cabeza de desviarlo. Tiene muy buenos reflejos, es un muy buen defensor. Tenéis que fijar también cómo desde las cuerdas contragolpea. Y así, en uno de esos golpes consiguió noquear a la forma. Muy bien, ahí por entra Ali. Ron Lyle, que también es un gran boxeador. Bueno, vamos al octavo asalto. They've begun action in round 8 when we had to break so our local stations could identify themselves. Ali hurt Ron Lyle with a right. Now this is 8th round action, and this is the round Ali predicted he would do away with Lyle in. He's got a lot to have to do in a hurry, I'll tell you that. He said between 235 and 243 or thereabouts in this round. Now he's opening up. He's trying to. He's trying to get at Lyle. Lyle is a powerful man, can take a punch. When Jerry Quarry beat him, he hit him with everything he had, and Quarry could punch, I'll say that. And he said, I got tired of looking at the guy still coming after. Ali is scoring much better, though, in this round. Tiene unos reflejos brutales. Ali directly above us in his own corner. Luego Ali también controla muy bien el cardio.
En el boxeo la capacidad cardiorrespiratoria es clave, no la fuerza del cardio. Es como una carrera de maratón. Si sales corriendo muy deprisa, al final te cansas. Tienes que dosificar tu energía. Eso Ali también lo sabe hacer muy bien. It's an amazing thing to look at these two men now in the 8th round physically. We're in the countdown of the round. Ali's legs are not even perspiring. Lyle's up full of sweat. Lyle's whole body full of sweat. Ali's upper body sweating, but with nothing like the profusion of Lyle. Y poco a poco lo va metiendo la habitación del sueño. Pero su guardia se empieza a cansar. Es como ver a Ron Lyle como ya empieza a cansarse. Y ojo porque todavía quedan más saltos. Ya podemos ver el cansancio de Ron empieza a se mete contra las cuerdas, ya empieza a abrir la boca, empieza a coger aire, le falta el aire, ya se está fatigando. Ali, claro, pues está entero porque él se ha dedicado a esperar al rival y a desgastarlo. Ali no está tan cansado. Vamos a ver aquí cómo entra. We're going to have to break for a commercial after this round, and we'll be back in a moment. Big round for Ali. Round 9 live from the Las Vegas Convention Center. The 8th, a big round for Ali. He wanted to make his prediction stick. It's shown little during the prior rounds, though the fight is, of course, close because Lyle has done little. Ali went after Lyle. He hurt him in the cage. Ali tried to sucker Lyle into the ropes. Lyle wouldn't do it. Went back to mid-ring, waved to Ali to come at him. Ali didn't necessarily like it. El estilo de boxeo de Ali es el opuesto al de Mike Tyson. The prediction by the board. Un boxeador muy defensivo que se dedicaba muchas veces a desgastar a los rivales, con muy buen cardio, también un gran pegador por supuesto, pero Mike Tyson es un pegador brutal. Mike Tyson que noqueaba a campeones del mundo en el segundo asalto. Los saber que no son campeones del mundo los noqueaba en el primer y en el segundo asalto. Mike Tyson es un auténtico fenómeno del boxeo. En peso pesado y en general, en todos los pesos. But Ali himself looks like he expended a lot of energy in the last round. He looks tired. Es verdad que el entrenamiento de los boxeadores ha cambiado bastante. Mike Tyson dijo que él empezó a entrenar con pesas en el año 1995, cuando todos lo hacían. Mike Tyson antes no entrenaba con pesas, hacía flexiones en el suelo, combinadas, abdominales, sentadillas, sparring, mucho sparring. Pero Mike Tyson no entrenó con pesas. Hasta el año 1995. Hoy en día el entrenamiento de los boxeadores ha cambiado. Hoy en día los boxeadores entrenan, por ejemplo, la pliometría. El Manny Pacquiao, uno de los mejores que hace ese tipo de entrenamiento. Pero, por supuesto, sin dejar de lado los entrenamientos típicos del boxeo. Comba, sparring, saco, sombra. Y podemos ver aquí como entra ya con más facilidad, el cansancio es notable en Ron Lyle. We're approaching the end of round 9. After a big 8th round, Ali either rested or something in the ninth. Termina este asalto. Let's see what we can get. Let's see what we can get from Angelo Dundee as he begins to work over Muhammad. Angie, your comment on the course of the fight thus far?
Well, so far he's busy sponging down his fighter, and that's certainly understandable. Angie continuing to work on the fighter. The mouthpiece going back in. Ali directly above us. We'll get him hopefully as soon as... Yes, he's coming back through the ropes now. I want a quick capsule impression of the fight thus far from Angelo Dundee, one of the veteran and very wise men of boxing. Apparently, we're not going to get him. The round's going to start, so I'll try to talk to him during the round. Bueno, pues nos vamos al The bell for round 10. 10º asalto. The action begins. And maybe now we can talk to Angelo Dundee. Angie, give us your capsule impression of the fight thus far, and are you worried about your fighter? No, I'm not concerned about my fighter. My fighter's going to start handling him now. This guy, Lyle, fought a very smart fight early. He wouldn't wear himself out, so he's trying to cat and mouse game. But it boils down to one thing. Muhammad's the champion. He's the challenger. You got to go and get the title, so he's not doing that. Are you telling me that you consider Ali ahead on points at this point? Well, if he's not ahead, I'm blind. Okay, Angelo Dundee as we pick up with the action in round 10. Y que se mete contra las cuerdas. Angie, of course, vouchsafed what we said earlier, that this was a tactical fight, shrewdly constructed by Chicky Ferrara in Ron Lyle's corner. Ron has been following instructions. Ten cuidado con esos golpes que le pueden dar lo que es en el costado, porque un gancho al hígado ahí te puede noquear perfectamente. Debería tener más cuidado ahí con esos golpes. Live from Las Vegas Convention Center. Ali against Lyle. An exercise in ring tactics. And who knows, maybe Angie is right. It's got to be called a close fight, and Lyle, for most rounds, was the aggressor. Though Ali did dance in the 5th and 6th, score with effectiveness, and had a big round in the 8th. No knockdowns, of course. I must say, although Ali continues to talk to Lyle, he's talking to him right now. He's doing nothing, and he seems tired too. At 2:24.5, he's still talking to Lyle. Lyle has paid no attention to it. He has not been able to beat Lyle. Lyle has not lost his composure. Se mete contra las cuerdas. Tengan cuidado con esos golpes. We're looking at Ron Lyle over in his corner. Online, que ha entrado en el juego de Dalí. He's being sponged off by Chicky Ferrara. Ha entrado en el juego de Dalí y ha salido a por él a cansarse. Y está bastante desgastado mientras Dalí no lo está tanto. Dalí prácticamente está nuevo. Como Dalí salga con toda su energía, Tomorrow we'll be bringing you at 3:30 Eastern Time until 5 live the Alan King Tennis Classic, and again on Sunday. That will, of course, be from Art Carney is waving to us. I'm with Alan King himself, and he'll be on along with me and Richard Pancho Gonzalez as we bring you the Alan King Tennis Classic live. How are you scoring this fight? Como he dicho antes, la capacidad cardiorrespiratoria es la clave en el boxeo, no la fuerza. Ya que el cuerpo que tienen los boxeadores se parecen más a un atleta que al de un culturista. King, the Alan King Tennis Classic tomorrow, 3:30 Eastern Time. Live from
Caesars Palace, Las Vegas. By the way, Alan King doesn't give you an uninformed opinion. He was a fighter. Got out of boys high school in Brooklyn. Ahí puedo ver como Ron Lyle ya que se cae, no puede más, está súper cansado. Y Ali que va por él, ya. Ha visto que está cansado. Ya no puede más, Ron Lyle ya no puede más. Está súper cansado de cómo golpea. Lo va a noquear Ali, vamos a ver, se mete contra las cuerdas. Ali que intenta acabar con él. Y ahí el árbitro para el combate. Victoria para Ali, Muhammad Ali. Victoria típica de Ali. Chicky Ferrara goes right after the referee. Why stop it? Why stop it? But it's a TKO. Muhammad Ali successfully in the 11th round defends his heavyweight championship of the world. Suscríbete para ver más vídeos como este. Y vamos a ver más combates sobre with Muhammad Ali. Muhammad, come in. Look right into that camera. What were you doing for 10 rounds, except for